Vamos a tener un breve conversatorio porque nos parece muy importante que ustedes hagan parte, no solo como espectadores pasivos, como lo decía alguno de los, bueno, como le decía realmente David en su intervención, para que ustedes también dialoguen un poco con estos tres grandes invitados que tenemos y que pregunten acerca de esas inquietudes que les quedó de estas tres grandes intervenciones que tuvimos. Ya con la maestra Lourdes pues hicimos el ejercicio, pero ahora continuamos con ellos. Vamos a rotar este micrófono. Posteriormente a este conversatorio, hablaremos de la jornada de mañana y hablaremos de las rifas. Ya les mostré el espectacular libro de la maestra Lourdes y también tenemos esta joya que es Fotografía, toda la historia. También lo vamos a rifar. Bueno, aquí tenemos. ¿Podrías encender las luces ya del auditorio para que nos sintamos todos en confianza, por favor? Nos dice a quién va dirigida la pregunta. Bien, me gustaría que la compañera que habló sobre la fotografía artística nos dijera cuál es la influencia del camino del hombre desde cuando entiende que Lumière, que fue uno de los primeros que empezó a filmar, hace una referencia antagónica frente a la realidad que se estaba manejando en ese momento y termina presentando un panorama totalmente distinto frente a esa realidad que se puede percibir a través de una cámara fotográfica. Yo no soy fotógrafo profesional, yo tengo un celular y soy aficionado a la fotografía y me encanta tomar fotos con fotografía, perdón, con el celular. Y desde mi perspectiva pienso que esa irradiación de modernidad de pronto nos está afectando en la manera como vemos lo artístico. Gracias. ¿Cuál fue la pregunta? Porque creo que tengo el todavía, no sé si Liliana también. ¿Cuál es la pregunta concreta? Yo pretendía era que nos dijeran cuál era la evolución artística dentro de la labor fotográfica, pues teniendo en cuenta lo que planteaba Lumière en sus filmaciones, que él muestra un antagonismo entre una realidad que se presenta en ese momento y otra que se percibe en un futuro. Esa pregunta va dirigida para Miguel. A ver, entonces aclaremos lo que yo comenté ahorita, que yo soy licenciado en filosofía. Entonces dentro de mi percepción filosófica, digamos que estoy tratando de identificar cuál fue esa evolución de la fotografía, por qué esa necesidad entonces de la evolución de la fotografía para presentar una realidad que muchas veces se muestra y otras veces que no se entiende. Yo creo que ahí sí está clara la pregunta. Se la contesta él. Vamos a trasladar La respuesta. Pues si no lo ven allá atrás, que está muy entusiasta, no espera, está también. Bueno, más o menos entendemos el contexto. Lo que está desglosando es la evolución que ha tenido la fotografía. Ahora, la evolución de la fotografía seguramente desde muchos puntos de vista, porque también está la evolución técnica, ¿sí? Pero también la evolución en la manera en que comunicamos la fotografía. Yo creo que sí va muy encaminado a lo que Osvaldo nos estaba hablando ahora. Voy a intentar quizás responder, yo creo que lo que refieres es como ese elemento de mimetización de la realidad, ¿cierto? En la creación fotográfica. Todo elemento creativo y artístico sin duda está plagado de realidad, y esto parte para cualquier tipo de escenario o de configuración artística, desde la literatura hasta el cine a la fotografía. Es decir, hay un elemento de realidad que moviliza al artista a partir de sus experiencias de vida para tratar de representar ese escenario experiencial, pero también ese escenario que está habitando, conocido como realidad. Es imposible desligar la realidad de la creación artística. Ahora bien, que puede juntar a partir de diferentes formas de expresión. Pues ahí están también los movimientos artísticos y culturales, y las vanguardias, el surrealismo, el hiperrealismo, el deconstruccionismo. Bueno, todas las vanguardias tratan de
mostrar desde diferentes apartados estéticos eso que se entiende por realidad y ese elemento de catarsis experiencial del artista con la obra misma que trata de comunicar, ese sentir que también hace parte de la intervención del compañero, ¿no? Yo creo que una obra no está disociada de los elementos sensibles de quien la está esculpiendo. Siguiente pregunta allí con la señorita. Buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo crees que la tecnología ha influido en la evolución de los estilos y tendencias fotográficas en este momento? Y es para Camilo. Te lo puedo explicar, o bueno, si escogería explicar ese fenómeno con algo que vemos todos los días y es el Instagram. Hay algo en específico ahí que me llamó mucho la atención. Y es que hoy en día queremos reproducir en el Instagram o en nuestro trabajo, y pasa mucho, y te lo respondo más desde la fotografía que hago, que estoy acostumbrado a ver casi todos los días. Y es que, por ejemplo, en la moda y en el retrato hay un apego a una nostalgia que incluso no se vivió, y que es una estética que simplemente se heredó, por ejemplo, de la Polaroid o de los rollos análogos que usaban en los 80, en los 70, y hoy queremos traer ese estilo visual, pero ni siquiera ese estilo y ese sentimiento que nos traía ese tipo de fotografía. ¿Cómo? Sí, esa nostalgia. Es una manera de ver cómo la tecnología ha influido en ese cambio fotográfico. Ahora, también ha ocurrido con la cámara Cybershot de Sony, esa que era piscinera año 2010, esa camarita rosadita. Hoy en día se está usando para que las fotos no se vean tan cuadriculadas, no se vean tan cuadradas, ni se vean tan perfectas, sino que esa imperfección siento que se está valorando hoy en día más, y eso se ha catapultado también a cómo vemos y producimos la publicidad, ¿sí? Porque la gente ya no quiere el modelo tan estático o no quiere ver las cosas tan estáticas, sino que quiere ver interacciones reales de las personas, y eso es lo que se busca actualmente, por lo menos en un mercado como el que yo me desenvuelvo, que es algo más comercial. Vamos con el caballero. Bueno, yo tengo una gran duda. Quiero entender la pregunta que hizo el compañero y me hizo pensar en dos cosas importantes. A través de la historia, la fotografía ha tratado de mostrar la realidad. ¿Estamos claros en eso o no? Sí. No necesariamente. Listo. Podríamos decir que una fotografía es una huella de un momento, ¿cierto? Que queda plasmado. ¿Por qué la necesidad del ser humano de cambiar ese momento y volverlo una realidad diferente? Eso significa que en este momento nosotros estamos siendo subjetivos porque hemos perdido el verdadero lenguaje que solamente se conoció en ese momento. Cada vez vamos a querer algo diferente y realmente no es diferente. Estamos haciendo lo mismo que hacían ellos. En últimas, el verdadero mensaje se pierde. Porque es que la huella es única. Eso lo sabe la persona que lo hizo. Por ejemplo, el mensaje que me dejó el compañero, para mí me puso a pensar en qué momento de mi vida estoy pasando y qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros. ¿Por qué tomo fotografías? ¿Para qué las hago? ¿Para ser recordado o para llenar un espacio? Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente en este momento, según lo que decía el profe, sí tenemos el lenguaje necesario para poder interpretar la fotografía del pasado? Pregunta dirigida a Osvaldo entonces. Bueno, mi idea decía que el arte se hizo para no morir de realidad. Entonces, una vida sin arte es insoportable en sí misma. El hombre necesita sublimarse. Yo creo que el espacio de intervención experiencial de nuestro compañero fotógrafo es vital. La sublimación es importante. ¿Con qué nos sublimamos? Algunos se subliman desde el arte, otros se subliman desde el deporte, otros se subliman abrazando un peluche que le dejó el exnovio o la exnovia. Otros nos sublimamos de múltiples maneras, porque es un espacio necesario y que hace parte de la condición humana, ese espacio de sublimación. Y desde ese orden de ideas, pues, el arte también cumple un papel importante. Yo creo que las grandes obras, muchas de las grandes obras, han emergido también de un elemento existencial un tanto trágico, es decir, de un sentido de la vida.
Se requiere sentir la vida para apelar también a unas sensibilidades estéticas diferentes también, otras miradas. Y qué más bonito que el arte para poder encarnar, darle vida, darle forma, ¿cierto? A eso que yo estoy sintiendo y como también me hace muy humano. Terencio decía, soy humano y nada humano me es ajeno. Por lo tanto, estoy en la realidad que puede ser azarosa, que es circunstancial, y pues el arte es una excelente herramienta para contar historias, para estetizar la vida, pero también para sublimarme, en el caso de los artistas, ¿no? Para contar lo que estoy sintiendo, lo que quiero decir, o lo que quizás nunca he podido gritar o decir, como la exposición que tuvimos con la maestra de México, Lore Almeida, y es el arte para poder gritar y poder decir lo que durante tantos años por legado quizás machista no se ha permitido decir, ¿vale? Entonces, es eso. Yo creo que el arte permite comunicar, permite sensibilizar y permite también sublimar lo que estoy sintiendo como ser sintiente, ¿no? Vamos con el caballero. Muchas gracias. Yo creo que ya tuvimos una ilustración muy interesante desde lo contextual, lo emocional y lo técnico. Y quisiera pronto, si los tres tienen la oportunidad de contarnos un poco qué rol tiene la interpelación, digamos, social que tiene, pues, digamos, en la obra, ¿sí? Entonces es un poco como qué rol tiene la interpelación de otras personas, las relaciones sociales en el proceso creativo, y no solamente, pues, en cuanto al proceso íntimo y personal del artista, sino cómo se conjuga eso finalmente en la obra. Para los tres. Si hay la posibilidad. Hola, si quieres yo puedo empezar. Eh, Hubo algo que no pude mencionar por tiempo en la presentación y todo lo que tiene que ver con neuroplasticidad o el desarrollo cerebral de una persona viene en un contexto. Y eso explica por qué un niño aprende a hablar el idioma que habla sin ni siquiera saber escribirlo aún. Porque el cerebro funciona de una manera tan grandiosa que es capaz de decodificar todos los estímulos y pues con esos estímulos que decodificamos empezamos a crear. Se habla de que el niño primero crea líneas, crea cosas sin mucha forma lógica para lo que conocemos como una forma lógica, y a partir de cómo su contexto le va sumando a esa, a esa forma, a esa gráfica, pues empieza a darle más sentido a lo que está haciendo. Ahora, yo siento que absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor puede ser un motivo para tu crear, para tu hacer algo. O sea, realmente con la fotografía uno todo el tiempo está poniéndose un lente diferente para mirar desde su óptica lo que está haciendo. Todo el contexto, y por eso ser sensible a todo, no solamente desde lo visual, sino desde lo sonoro, desde el tacto, ¿sí? Desde mis sentir, desde mis sentimientos, hace que yo pueda crear. Entonces el contexto es absolutamente todo para llevar a una creación. El contexto y desde el punto que yo la mire, ahí está lo interesante, es donde de verdad una obra se convierte en una obra. Y era parecido a lo que nos decía el compañero, lo que nos preguntaba. La fotografía entonces deja de ser una huella, pero es que yo creo que el objetivo global puede que ni siquiera sea una huella si lo vemos desde el sentido artístico, sino que simplemente es una visión y un punto y una pluralidad donde yo me paro a ver esa huella y doy mi sentido y mi traducción de lo que es la huella para mí. Y ahí sí en realidad tiene sentido, porque si entonces nos conformamos con mirar aquí todo el tiempo y no lo capturamos. Estaba pensando en los procesos de creación de Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel Rojas tiene una vida artística de casi 45 años. Fue el artista que les presentó a David en su tablo vivario. Toda la obra de Miguel Ángel Rojas ha sido investigada desde que él comenzó a trabajar. Y es una investigación que se ha venido dando con lo que pasa en la vida homosexual alrededor de todos esos años. Las relaciones homosexuales, cómo se generan, dónde se generan, qué las habita.
y ese ha sido el hablar de su obra. No estoy hablando de un estilo, estoy hablando de un pensamiento y de una dedicación constante a comprender la esencia que a él lo impacta, pero también ese camino ha ido evolucionando y buscando nuevas rutas hacia qué es lo que genera esta violencia en Colombia, más allá de esa primera visión personal que fue su homosexualidad y entender ese contexto, y entramos a todo lo que es la violencia en Colombia, el camino de la coca, todo lo que ha pasado con el desplazamiento, y esto no lo ha hecho solo. Alrededor de él hay sociólogos, hay gente que recorre el terreno con él, y a través de ese recorrido y de esos encuentros y de esos hablar con la comunidad, Miguel Ángel Rojas ha construido una obra con mucho sentido colectivo. Todo acto creativo o de contemplación se vincula a una estética, ¿cierto? La estética de quien elabora la obra, pero también la estética de quien la está apreciando y contemplando. Hay una consigna que yo siempre le digo a mis estudiantes de artes en la Universidad Tecnológica, y es que desde la misma antropología filosófica nosotros somos animales simbólicos, quiere decir que somos susceptibles a las formas simbólicas. Yo le digo a mis estudiantes, ese adagio popular de dígame qué consumes y yo te diré quién eres, replanteémoslo. Yo te lo cambio por dime qué consumes y yo te digo quién eres. En términos simbólicos, es decir, cuál es mi dieta simbólica, qué música escucho, qué cine veo, qué comida ingiero, qué elementos noticiosos estoy consumiendo en términos geopolíticos. Mi dieta simbólica, siendo yo un animal simbólico, en definitiva determina mi producción simbólica. Quiero decir con ello que un muy buen artista tiene que tener una dieta simbólica casi que elaborada por el mejor nutricionista, es decir, es perfecta, la prolija. ¿Qué pudo consumir Miguel Ángel? ¿Qué pudo consumir Da Vinci, Botticelli? Todos los artistas que han sido geniales, el mismo Hitchcock, del cine, en definitiva, por favor, yo soy un animal simbólico y mis estímulos y mi dieta simbólica determinan como artista qué hago, qué elaboro, qué esculpo. La sensibilidad humana no es ajena a ello, como la depresión, por ejemplo. Es decir, conjunto de la depresión también a través de esa sensibilidad humana. Vamos con el caballero. Hola, buenas tardes. Bueno, esta pregunta va para Camilo. Ciertamente nosotros, hola, nosotros como fotógrafos llegamos a un punto, y esto me está dando vuelta en la cabeza desde que diste tu conferencia, desde ese punto del desánimo. Por muchas circunstancias llegamos allí, bien sea porque estás lejos de tu familia o por cualquier circunstancia. ¿Qué consejo le daría a una persona que se encuentra allí en ese desánimo, en ese bloqueo creativo, para salir de ese punto donde se encuentra en este momento, que no quiere hacer nada, que quizás se cohíbe de hacerlo por comentarios de las personas? O sea, ¿qué le puede decir a un fotógrafo para salir desde ese punto? Me repito ya. Bueno, esta pregunta. Ese momento puede llegar en muchas etapas. César Balcázar me comentaba tres. Yo le hice una pregunta y era una pregunta muy abierta. Le dije, ¿cómo saliste de los momentos más difíciles de tu carrera como fotógrafo? Y el man se queda pensando y me dice, pero es que difícil, hay muchos difíciles, pero te los puedo encaminar en tres. El primero es cuando yo estoy apenas aprendiendo y no sé cómo meter mi trabajo en un círculo social, no sé cómo trascenderlo, no sé qué hacer con él, y ahí me desmotivo y digo, no sirvo para esto y me voy. El segundo, en el caso de César, es como, por decirlo así, sí, un camino que estaba buscando. Es qué pasa cuando lo logro, cuando estoy viviendo el sueño. Y él me decía, ya le tomé fotos a la de Victoria's Secret, ya hice Vogue,
ya hago publicidad con unas agencias increíbles, ya hago fotos en Bollywood. Esto era todo. Esto era lo que para esto fue tanto. Es el segundo momento. El tercer momento es cuando el personaje se apodera de lo que tú eres. Y es que nosotros trabajamos como fotógrafos, cumplimos un rol, creamos como fotógrafos, pero no puede llegar a esa parte en la que te apodera de ti el personaje de tú eres, te conocen por, entonces tú resumes tu existencia en que eres eso. Esas son tres maneras, tres formas de... Ahora, ¿cómo salir de eso? Yo pensaría que es lindo recordar lo que yo les decía al principio, el momento en el que tú empezaste a hacerlo, qué te motivó realmente. Lo segundo, y es que de verdad es un alivio emocional, es que eso, ese sentimiento, por más que tú creas que no puedes canalizarlo en una foto, en una serie de fotos, mejor, intenta hacerlo. Es sacar las ganas y la energía incluso desde donde las tienes, porque sabes que depende absolutamente de ti, absolutamente, absoluta responsabilidad. Y si puedes meterle también estructura y seriedad, porque hay muchas distracciones, chicos, alrededor de lo que hacemos nosotros, hay muchas distracciones. Y no solo nosotros, sino todas las personas de ahorita que yo estoy aprendiendo con la academia, me doy cuenta que estamos muy llenos de distracciones también, pero a veces las distracciones también uno las puede usar para crear y poner a favor para su proceso. Entonces pensaría que por ahí puede irse. Gracias, Camilo. Vamos con unas últimas dos. Oh my goodness. Esas cuatro y finito, ¿vale? Porque vamos con las rifas y bueno, agradeciéndole a todos los que han resistido hasta este momento. Señorita. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Sami. Yo quiero preguntarles algo muy personal porque pues yo estoy en un proceso de creación personal y quisiera saber de cada uno, por favor, ojalá no sea tan técnico, que sea más personal. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes perciben día a día que más les llama la atención, que los mueve, que los conmueve, que los hace crear a ustedes? Empecemos con Liliana. Pues como hablaba aquí Camilo, me pareció muy especial. Pues es la dieta que día a día yo, con la que yo me alimento, ¿sí? Bueno, Camilo, perdón, Osvaldo, ¿sí? Es la dieta con la que yo me alimento. No solamente en el qué hacer, sino también en una reflexión. Es que las cosas no salen de un día para otro. En lo que yo hago, yo soy dibujante, hago fotografía, pero mi trabajo más que todo está en esa línea. Y la dieta es lectura, es vivir el momento, entender qué pienso, cómo me miro, cómo veo lo que me rodea y estar. Que, como dice Camilo, se necesitan horas nalga para estar y no tirar la toalla. Y no es una cuestión de mérito económico, si me pagan o no, si soy reconocida o no. Yo soy lo que soy y en eso estoy. Hola. A mí me ayuda a agradecer por las cosas que sí no funcionan. Que a veces nos dejamos llenar la cabeza de las cosas que no, ¿sabes? Y cuando detienes tu mente simplemente en eso, te empiezas a ver que eso realmente no funciona. Y es un bucle que se va repitiendo, no, y no salimos. Pero es que realmente todo es tan fluctuante. Hay un ritmo siempre en los pensamientos y en la forma como vemos todo. Ese ritmo se puede de alguna manera neutralizar un poco si lo vemos desde una perspectiva un poco más presente, como lo decía nuestra compañera. Entonces creo que sí, por ahí es para no extenderme.
creo que sí, bueno, estás muy presente y agradecer por las cosas que sí tienes, agradecer incluso porque puedes mirar, y es un regalo, mirar y mirar de una manera particular, cosas que normalmente uno no puede notar, entonces esa sensibilidad se agradece siempre. Pues vale. Pregunta muy difícil. Yo creo que eso que mueve mi existencia en definitiva es huir de la comodidad. Y cuando hablo de la comodidad me refiero a la comodidad de las ideas, es decir, estar anestesiado en el mundo de las ideas. Es no leer el mundo, porque el mundo es tan bello y tan complejo que está ahí para ser leído. Desde el arte, de la pintura, de la escultura, la fotografía, las artes, la filosofía, las múltiples lentes que han hablado en mi conferencia, está ahí para ser leído. Yo creo que una de las cosas que me genera mucho temor y me hace mucho ruido es estar sedimentado en el pensamiento, es decir, anestesiado. La vida automática, que llamamos por ahí, no ir en automático por la vida sin leer, sin abandonarse a esa dieta que es tan rica y que permite forjar. Quizás por eso soy profesor, me encanta mi labor por eso, porque todo el tiempo estoy incomodándome porque son 20, 30 subjetividades diferentes con las cuales estoy construyendo, estoy replanteando mi quehacer día a día. Entonces, ese es no quedarse en el mismo lugar, leer, comprender, intentarlo al menos, intentar comprender, porque también la comprensión se sirve a elementos subjetivos, pero hacer el esfuerzo por mirar esas diferentes capas que conforman la realidad. Osvaldo, vamos con Buenas, segunda. ya me escuchan. Así. Mi nombre es Santiago y pues mi pregunta viene también muy relacionado con lo personal, complementando a lo de Alex. Era más bien algo como, se sabe que todo proceso no es lineal, va a tener sus altibajos, subidas, bajadas. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cuatro o tres, no sé si también él ya está hablando, eh, ¿cuál ha sido su mayor dificultad durante ese proceso y cómo ha superado eso? Que todos tenemos dificultades a partir del proceso. Me gustaría saber. ¿Para los tres o para mí? No, los tres. Ok. Pero me gustaría que me respondiera. Me gustaría que me respondiera el de la camisa negra. Sí. La camisa negra. Hola, yo siempre digo la palabra. Lo más difícil. En pandemia, andaba yo en Bogotá y decretaron la pandemia. A mí me habían asignado ser el asistente de la escuela que estaba en ese momento. Yo cerré la escuela, fui en bicicleta hacia donde vivían 72,24 y la escuela queda en la 34,3. Todo estaba muy solo. Y yo salí con mi inocencia, que no era a prueba de la vida en Bogotá. Me la atravesé a dos tipos que iban por la calle, no lo pensé, me bajaron de la bicicleta, en la bicicleta iba una cartuchera con celular, que me robaron bicicleta, celular, me tocó colarme en el Transmilenio, le dije al policía, ¿me puedo meter? Sí, dale, es que me acabo de cerrar. Esa es una de las cosas, más complicadas porque me robaron cierta herramienta de trabajo. Entonces, para mí los momentos más difíciles es cuando crees que vas bien y sientes que retrocedes. Eso es re complicado. ¿Cómo lo he hecho? Yo siento que solamente hay una cosa que lo sigue impulsando a uno y es el mero hecho de que uno está haciendo lo que de verdad quiere hacer, lo que de verdad ama. Nosotros artísticamente muchas veces podemos estar sobreviviendo de eso, de ese ánimo de tener, de esa satisfacción, de poder amar lo que hacemos, de tener esa oportunidad que finalmente se termina convirtiendo en muchas cosas más significativas y descubiertas. Entonces, sí ha sido como la manera. Ahí. Gracias. Ya. Vamos con las dos últimas. ¿Por acá primero? No, por acá. Por acá. Y luego finalizamos allá.
Buenas noches. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por este espacio. Realmente creo que ha sido muy productivo para todos. Mi pregunta es como también algo muy emocional. Yo pienso que nosotros, los que nos enfocamos pues en este tema de la fotografía, en cada trabajo, en cada sesión, en toda creación, siempre la idea es dejar parte de nosotros, que es como lo que buscamos continuamente, ¿cierto? Que nuestro trabajo o que nuestra esencia se vaya viendo en este arte, en cada foto. Pero llega un punto en el que de una u otra manera tenemos que reconstruirnos. ¿Cómo creen ustedes, pues desde su experiencia, que supongo que llevan pues obviamente mucho más tiempo que varios de nosotros, cómo nos podríamos reconstruir para continuar, ¿cierto? Porque si estamos dejando una parte de nosotros en cada sesión, en cada shoot, ¿cómo nos vamos a reconstruir? Para los tres. Sí, el que... El que quiera. El que quiera contestar. O el que quiera contestar. ¿Quién Sí. quiere contestar esta? Bueno, yo creo que todo, como lo mencionaba, todo el ejercicio creativo requiere estar en como todo tiempo. Desde mi experiencia, yo soy profesor, pero Pablo Freire decía que el educador tiene que ser un esteta, quiere decir que también es un artista. Hay un performance en el aula de clase, es decir, también es un escenario teatral, en el buen sentido de la palabra, y creo que en el oído es incomodante todo el tiempo, es de construirse también. Porque imagínate un profesor que lleva 70 años dando lo mismo, las mismas líneas, el mismo guión, o un fotógrafo que en definitiva se quedó con una única mirada. Hay que deconstruirse, ¿cierto? Llega el momento en donde uno dice, bueno, ya ha pasado un tiempo, esto se está tornando un tanto rutinario, monótono, pero entonces, ¿qué sigue? Hay que reelaborarse, incluso deconstruir lo que uno ya ha hecho, para abrir el espacio propicio de esa reelaboración, ¿no? de esa otra posibilidad. Última pregunta. Gracias, buenas tardes aquí. Mi pregunta es un poco personal. Liliana habló en un momento de ese momento, sí, ese momento perfecto antes de tomar la fotografía o sí, o de capturar una imagen. Para darle contexto a mi pregunta, no sé si ustedes aquí todos ya han visto la película La extraordinaria vida de Walter Mitty. Hay un momento en el que el personaje tiene que buscar un fotógrafo prácticamente por todo el mundo y él lo encuentra en una montaña por allá muy, muy lejos. Este fotógrafo está buscando un felino muy especial y que se esconde en lo más profundo de las montañas. Entonces, cuando el personaje lo encuentra, el fotógrafo está en la montaña buscando el felino, ¿cierto? Y ya lo tiene ahí para capturarlo y no lo captura, ¿sí? Entonces, Walter Mitty, que es el personaje, le pregunta por qué no lo captura. Entonces él le dice, porque hay momentos en que prefiero disfrutarlos en vez de capturarlos. Entonces mi pregunta es, si nos pueden compartir alguno de ustedes, ¿qué momento se asemeja a esto que yo estoy comparando con la película? Si ha habido algún momento en que ustedes no capturaron, pero prefirieron eh, disfrutarlo. Quiero responder esa, que también me cae un poquito. Ok, voy a responder a esa. Lo importante no es el ojo, sino lo que decía César Vallejo en su poesía. Muchas ocasiones yo soy fotógrafo documental de naturaleza desde hace como 30 años y veo que hoy en día el interés por hacer registro, especialmente por ejemplo de las aves, se ha convertido más en un lujo y en llenar un álbum de laminillas. Y se está perdiendo el contexto del animal, la historia natural que puede contarnos en un instante ese animal. Y en muchas ocasiones es preferible hacer lo que llamamos un scouting, ¿cierto? Ir al lugar y observar con detenimiento, estar en el presente, estar en el ahora, observando y sintiendo, como decía Camilo, aprovechando toda la sensorialidad que tenemos ese instante. Y en muchas ocasiones me ha pasado eso, ¿sí? Que digo,
inmediatamente pienso, las condiciones técnicas que tengo en este momento, el lente que tengo puesto en el cuerpo no es el que me va a servir, no sé que tengo que cambiar un montón de parámetros en ese instante, no me importa, prefiero disfrutar del momento. Y hoy en día lo vemos en los conciertos, lo vemos en las excursiones, lo vemos en los viajes. La gente llega en los viajes a los sitios justo al lugar donde vieron las fotografías de Instagram. No están viviendo el momento, no están sintiendo realmente ese escenario. Y para hacer fotografía, y lo han dicho de diferentes maneras, todos ellos, es el cúmulo de las experiencias que hemos tenido. La imagen está ya formada en nuestra mente cuando la vamos a hacer, querámoslo o no. Los documentales, las películas, las conversaciones, estos conversatorios que hemos tenido, los libros que nos hemos leído, los que han alimentado ese momento antes de obturar. Y hay momentos en que son para tu retina, no para la lente. ¿Alguien más quiere responder a esta? Bueno, tenemos muchas preguntas, muchísimas gracias. Pero el tiempo apremia, agradeciéndoles a todos